Te saluda Lina Gutiérrez desde Cali, Colombia. Le damos la bienvenida a nuestro programa Vida en Armonía y le damos la bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales como lo es Facebook, Radio Integral y bueno, a través de mí. A nuestros comentaristas, la hermana Dolores, Diana Carolina, don Carlitos y don Antonio. Bienvenidos, adelante con su saludo. Mientras regresa la hermana Dolores, Diana. Bueno, voy a saludar yo mientras la hermana Dolores se conecta. Ah, no, ya está ahí. Bueno, muy buenos días. Desde acá, de la República Federal de Chile, les saluda Diana Carolina Ramírez. Bueno, aquí estamos atentos, un clima bastante nublado, pero gracias a Dios ya apaciguó los fuertes calores que habían por acá. Bienvenidos todos los que nos escuchan y los que nos ven. Adelante. Don Carlito. Pastor. Yo los saludo desde aquí en la ciudad de Cali. Mi nombre es Carlos Zúñiga, muy complacido de estar con ustedes en este día y una oportunidad para felicitar a Diana Carolina por su embarazo, por ese nuevo cristiano que se une a la familia nuestra. Muchas felicitaciones, que el Señor le bendiga y que tenga un embarazo feliz. Adelante todos, un fuerte abrazo de nuevo. Adelante los que faltan por saludar. Don Antonio. Es que ahí está la hermana Dolores. Hermana Dolores, buen día. Muy buenos días para San Pastor Osvaldo, hermana Lina, Diana Carolina. Bueno, para cada uno de ustedes, mi hermano Antonio, mi hermano Carlos, muy buenos días desde Cali, Baja California. Adelante. Muy bien. Ya estamos entonces aquí. Va Lina María. Después, hermana Dolores, usted podrá participar porque hoy es un día de actividad para usted. En comentario, en lectura, hermana Dolores. Creo que sí, pastor. Bueno, adelante. Eso es. Entonces vamos a ir a Lina, hermana Dolores, Diana, Carlitos y don Antonio. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, el versículo 3 y 4 para continuar en el estudio que estamos llevando a cabo. Adelante, Lina. Versión Dios habla hoy. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Adelante. A ver, estamos en Romanos 5. 6, capítulo 6, versículo 3 y 4. 6, 3 y 4 en la versión 60 dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Adelante. Versión NBI, capítulo 6, versículo 3 y 4. Ah, no, 3. ¿Acaso 3 y 4? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte?
Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así, como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Adelante. La palabra de Dios para todos dice: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Adelante. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Para el apóstol Pablo era muy importante el bautismo. Les voy a compartir a ustedes que era para el apóstol Pablo era fundamental, llamemos así, el bautismo. No era una opción, como hoy día se está diciendo que no, que si de pronto, a lo mejor, quién sabe, no. Para el apóstol Pablo, yo creo que Marcos capítulo 16, versículo 16 era muy, muy claro. Y encontré por aquí esta nota que uno lo sabe, pero a veces se le olvida. Cuando una persona es bautizada en agua, son sumergidos o cubiertos, que es importante que tengamos en cuenta que bautizar significa sumergir. Entonces, cuando somos bautizados con el Espíritu, según nos dice Mateo 3:11 y Hechos 1:5, fuimos sumergidos o cubiertos con el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados con Cristo, pues estamos sumergidos en Cristo nuestro Señor, pero hay otro bautismo que los discípulos hicieron una petición de sentarse el uno a la derecha, el otro a la izquierda, y el Señor dijo, eso no está en mí. Lo que sí les puedo de pronto prometer es que van a ser bautizados con sufrimiento. Esto lo dice Marcos 10:39, es cuando uno es sumergido o cubierto con sufrimiento. Así que el apóstol Pablo aquí está diciendo, bueno, nosotros estamos sumergidos en Cristo el Señor y debemos entonces como tal entender aquella figura. Tendríamos que comentar el versículo número 4. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Lina María, el trabajo que nosotros tenemos es que transmitamos a las personas el contenido de la Biblia de lo más sencillo que podamos. Por eso hablamos que sea de una manera muy casera, muy clara, muy sencilla. Hermana Dolores, ¿tiene levantada la mano? No. Lina. Bueno, pastor. El versículo 4, allí en su versión y darle a la aplicación. Usted es la que me está enseñando a mí. A ver. Mi versión dice, pues por el bautizo fuimos sepultados con Cristo. Ahí es donde hacemos ese reconocimiento público, donde decimos no más. O sea, no voy a dejar mi vieja naturaleza. Yo sé que es un proceso y que ojalá y fuera que de verdad que el del bautizo nos levantáramos y todo quedara ahí, ¿no? Pero empezamos ese proceso bonito donde entendemos, donde reconocemos públicamente, donde nos comprometemos públicamente con Cristo a cambiar y a tratar de caminar y procurar agradarle siempre a Él. Entonces es por eso morimos, porque si yo antes robaba, es un ejemplo, pues ya muero a eso, ya no voy a volver a robar. Si antes mentía, no es que, bueno, ya voy a procurar y de verdad caminar y en lo que esté en mí, procurar no mentir. Entonces, por eso digo que somos sepultados con Cristo, somos sepultados a eso que veníamos
haciendo mal a nuestra vieja mentalidad, ¿no? Que veníamos con pensamientos, pues, que no eran los que agradaban a Dios. Adelante. Pastor, yo creo que cuando nosotros decidimos bautizarnos, sabemos lo que implica. Es dejar de hacer lo que hacíamos antes porque la obra de Cristo nos convenció. Sabemos que es mejor. Entonces, cuando yo decido bautizarme, decido morir a mi vieja vida, a lo que me gustaba o a lo que mi carne quiere. Y me propongo con todo mi corazón o con todas mis fuerzas a vivir conforme la palabra de Dios dice. Adelante. Bueno, pues igual ¿qué iba a decir? Bueno, lo que iba a decir estaba ya a la mano de lo que dijo la hermana Dolores, ¿no? Que aquí pues está mi versión, dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Eso es el propósito pues bueno, que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que al momento de que tomemos la decisión de ser bautizados, ya también tomemos la decisión de dejar ya todo lo viejo, todo lo malo, todo lo que prácticamente nos tenía alejados de Dios, ¿no? Y ya pues al momento de que ya somos bautizados, ya volver a empezar. O sea, en resumidas palabras es prácticamente lo mismo que dijo Lina y la hermana Dolores, iniciar una nueva vida con Cristo, ya, porque de igual manera sabemos que para poder llevar un buen bautismo, un verdadero bautismo, pues debemos de tomar nosotros la decisión y empezar nuestro proceso como lo hablábamos ayer, porque como no vamos a ser bautizados, ser sumergidos y salir y ya por arte de magia ya se nos va a salir todo, no, tenemos que nosotros empezar, como lo resumimos ayer, pastor. Adelante. Carlitos. El bautismo es el principio de la fe. Cuando, cuando somos por el bautismo, somos sepultados, nos estamos sepultando con el Señor Jesucristo. Tomamos lo mismo que el Señor Jesucristo. Es evidente, la gente, según la Biblia, lo que dice la Biblia, que es la verdad, todos vieron cuando el Señor Jesucristo fue sepultado. Así también a nosotros nos van a ver que fuimos sepultados. Y también cuando el Señor Jesucristo resucitó, todos vieron porque se les presentó a los discípulos, a las hermanas, las mujeres que fueron a visitar la tumba, la tumba estaba vacía, después estuvo 40 días con los discípulos enseñando y entonces está la evidencia de que Él resucitó. Entonces, si nosotros morimos al pecado, hacemos lo mismo que nos hace lo mismo con Cristo, morimos al pecado y resucitamos y somos revestidos para una vida nueva, una vida con el Señor Jesucristo, una vida transformada para la gloria y la honra de Él. Adelante. Don Antonio, no está haciendo un poquito de trampa porque está viendo comentarios. Ojo con eso, dijo mi sobrina. Ojo. A ver. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Bueno, debemos entender que cuando el ser humano viene a Cristo, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ya se ha comprometido, está comprometido. El bautismo es un paso de obediencia y es donde entendemos que así como Cristo murió humanamente, nosotros al ser sumergidos morimos humanamente también al pecado, a toda situación, y cuando nos sacan del agua, resucitamos con Cristo. Entonces entendemos lo que hizo Cristo al venir aquí a la tierra, al morir en la cruz, al ser sepultado y al resucitar. Adelante, pastor. Bueno, hay algo que dicen, entonces si yo me bautizo, ¿nunca más vuelvo a pecar? ¿Cómo es la cuestión? Esa pregunta la tiene Diana. ¿Cómo es la cuestión ahí? Antes de bautizarme, ¿qué pasaba? Bueno, ya había una nueva naturaleza porque hemos recibido al Señor Jesucristo. Con el bautismo estamos dando testimonio. En la carta a los Hebreos dice
que con gran nube de testigos, y los comentaristas dicen que los testigos son los ángeles de Dios y también los demonios. Son los cristianos y son los inconversos los que van a estar en nuestro bautismo. Entonces, esa naturaleza, eso que para nosotros llamemos era normal, era una costumbre, era algo que se hacía, ya no está en nosotros. Se puede caer en pecado porque la Biblia dice, abogado tenemos si hemos pecado, pero no de esa forma que se hacía antes, que era natural. Era muy natural para nosotros el pecado. Ahora no. Creo que Lina ayer hacía el comentario, ya uno se siente mal. Yo experimenté de la siguiente manera. Vivía pues trabajaba con mis hermanos y en alguna ocasión entonces hice la venta de un saco que tenía un defecto y que lo puse por un precio altísimo. Y esa señora, alguna cosa pasó. Yo creo que hasta el enemigo interviene ahí porque uno se pregunta, bueno, ¿y esto por qué? Entonces, cuando yo hice negocio, generalmente cuando uno era cristiano, eso, no, un aplauso y golpe en el hombro y eso, así es que se hace, porque entre más ganancia tuviera uno, pues se creía que era mejor vendedor, mejor negociante, bueno, todas esas cosas. Pero a lo que la señora se fue a ir, yo sentí algo, un impacto tremendo, de tal manera que me fui a buscar a la señora y le dije, señora, ese saco tiene un defecto, yo le cobré más de lo que es, y esta señora no quería devolverlo. Finalmente la convencí y cuando llegué me regañaron, me dijeron groserías, se burlaron, hicieron de todo. Pero lo que les sé decir es que yo experimenté lo que era la costumbre, la delicia en el pecado, y ahora el ser, llamémosle, corregido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cada día el Espíritu va trabajando en nuestra vida y ya el pecado se convierte como en un accidente, no como en una costumbre. Debe ser así, porque de lo contrario, cuando el pecado se practica una y otra vez, terminamos, en primer lugar, entristeciendo al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Y luego entonces ya el Espíritu Santo deja de obrar en nuestra vida para darnos convicción de pecado. Ese es el problema de lo que siempre insistimos diciendo. Uno, Dios habla. A cualquiera de ustedes Dios lo puede usar para hablarme aún a través de este programa, pero uno sabe cuándo Dios le habla, a menos que se esté haciendo el que no es, pero uno sabe. Dos, Dios lo disciplina, que es cuando uno sabe que hay algo que no está bien, que no es correcto. Por ejemplo, los que tienen problemas por el lado económico dicen, no, pero es que hay algo aquí que no me dura la plata. Entonces como que se desvanece, como que se desaparece. Toca revisar cómo estamos en nuestra administración con Dios. Y sigue insistiendo, entonces viene el castigo. También uno es consciente y dice, esto viene de la mano de Dios. Hasta allí Dios está insistiendo en nuestra vida. Pero cuando ya ni la palabra, ni la disciplina, ni el castigo, entonces Dios abandona. Entrega, dice la carta a los romanos, entrega, Dios los entrega. Y ya no hay esa obra del Espíritu Santo. Y entonces, ¿dónde encontramos descarriados o personas que estuve en la iglesia y estuve allá y ayudé? Y algunos lo dicen con cierto sarcasmo y cosas, y hasta prediqué, y yo fui líder, y yo fui pastor, y yo cuando me encuentro, dale vergüenza a usted. Usted se ha olvidado que mejor hubiera sido no haber nacido. Así que no me venga a hablar con esos cuentos, porque muchos también he visto cómo han terminado en consecuencias tremendas. Entonces, esto es lo que sucede. Uno muere allí, está diciendo, si a esa antigua naturaleza ya murió en mí, el pecado inherente que habla Alina, ya murió en mí, yo ahora camino en una vida nueva, pero puede darse que hay tropiezos, pecados, equivocaciones, pero lo importante es que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, porque hemos muerto, nos hemos unido, nos hemos cubierto con Cristo y hemos resucitado para vida nueva. Versículo número 6, Lina María. 5. ¿5 y 6? No, 5. Gracias. Yo estaba probándola a ver si estaba ahí atenta o no. Versión Dios habla hoy.
Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Adelante. Versión 60 dice así, verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Adelante. Versión NBI, capítulo 6, versículo 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Adelante. La palabra de Dios para todos dice: así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Adelante. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos en su nueva vida. Qué bonito. Ese es el resumen de ese versículo. Si nosotros participamos en el sufrimiento, también reinaremos con Él. Esa es una promesa de Dios. Si morimos al pecado, por causa de Cristo, por el Señor, también resucitaremos. Acuérdense que todo comenzó, que es lo que viene hablando Pablo aquí, todo comenzó con Adán, pero digamos que puso un punto final y ahora se nos da una nueva oportunidad a través del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo trae algo que era muy común para los judíos, para los gentiles, porque los bautismos en toda, llamémosle en toda religión, creencia, se practica. Por alguna razón se practica. Unos de una forma, otros de otra, pero el bautismo se practica. Por eso el apóstol Pablo toma esa figura del bautismo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, para enseñarnos lo que es ahora nuestra vida en Cristo. Entonces, que sonó la ranchera, el tango, el bolero, la música trapera, que bueno, lo que sea, y antes nos derretíamos, lo natural, escúcheme bien, lo natural es que ahora no tengamos ese sentimiento, esa reacción al escuchar esa música. Eso es lo natural, ¿no? Que haya esa reacción. Es más, conforme vamos caminando en la vida cristiana, cosas que nos gustaron ya nos van haciendo como que sentimos rechazo hacia eso. Lina María, usted que se bailaba la caída de una cuchara y llamaba Cali que la capital del mundo, que la sucursal del cielo, que la reina de la salsa. A ver, cuéntenos de esa nueva vida. Este versículo, yo siento que es un versículo que nos debe motivar, que nos da esa esperanza, ¿no? Porque dice que participamos en su muerte. ¿Y qué nos representa eso? Lo que usted decía, la muerte al pecado. Y tal vez hay personas que de pronto cuesta mucho dejar ciertas cosas y otras, de verdad, que yo personalmente volteo atrás y digo, ¿en qué momento, por ejemplo, dejé de escuchar música? ¿En qué momento de las personas que tomaban dejé de tomar? Ni cuenta se da uno en qué momento cambió el vocabulario. O sea, cuando uno mira y dice, pero yo no me acuerdo yo cuando dejé de hacer esas cosas. Entonces, ¿cómo está Dios actuando de bonito ahí, cierto? Entonces, sí, sí, y hay otras que cuestan, ¿no? Yo no estoy diciendo que unas pasan así, pero hay otras que cuestan y que tal vez cae una y se levanta y vuelve y cae. Pero entonces, esto es lo que nos debe motivar, que así como duele a veces dejar ciertas cosas o alejarnos de ciertas personas bueno, lo que tengamos que cambiar, pues vamos a tener esa esperanza de que también vamos a participar en esa vida eterna. Dice, nos uniremos en Él en su resurrección. Entonces es como algo muy motivador en el que decir, listo, esto es una lucha, esto va a pasar, pero tranquilo, que va a venir algo mejor. Adelante. Pastor, pues debía ser, como dice usted, ya no sentir nada, pero aquí que los mexicanos que somos muy folclóricos, es cuando escuchamos el mariachi o algo, la carne involuntariamente ahí como que reacciona, pero ahí está, uno tiene que hacerla morir. Sí, hay cosas que sí, ciertamente murieron, pero hay otras que uno le toca todavía aplacar. Así que, pues sí, adelante.
Bueno, apenas leí este versículo de una supe, bueno, se ve que es una promesa de parte de Dios, ¿no? Gracias a Dios no fui rumbera, o sea que a a mí la carne en la música sí, no, yo no fui rumbera, no, Ay, para nada. Pero es verdad y sincera, o sea, es verdad uno sentir, o sea, no fui rumbera, pero igual manera uno, cierta música, por ejemplo, a mí me gustaba mucho las baladas románticas, esas que le dicen, ¿cómo es que le llaman? Esas que en de Colombia plancha, le llamamos las cortavenas. de plancha. Eso, las cortavenas, esas yo las escuchaba, entonces, o sea, esas entendí de que escuchar y sumergirse en esa música lo llevas a la tristeza, lo llevas al dolor, entonces un momento en que ya la escuchaba y yo, por eso yo también en las anteriores, en los anteriores programas que hablamos sobre el entrar, por ejemplo, en esa, por ejemplo, cuando uno lo invitan a alguna fiesta, alguna reunión, del saber comportarse. Yo porque evito muchas veces cuando me invitan así a algunas reuniones ir, es porque la música a mí ya me perturba. ¿Ya? Entonces es ahí donde yo ya entiendo que el Señor Jesucristo ha ido obrando. A mí ya la música, a diferencia que yo pongo en mi casa alabanzas, es como un bálsamo, como una tranquilidad para mi vida, ¿no? Pero entonces es allí donde uno ya ve que Dios sí está orando con uno, como dice Lina, en la forma de hablar, en el mal genio, que también uno ya lo he apaciguado bastante, muchísimo. La paciencia con mi hija, nada más ustedes vieron ayer, ahí, ya, ay, la paciencia, mi hija hermosa, que ella tenía la costumbre que cada que estoy ocupada le daba por hablarme, y yo acá y ella por allá. Entonces uno ya entiende que Dios ha ido moldeando esa parte. Anteriormente yo de un grito ya la calmaba, pero no, ahorita ya uno ya le sabe explicar, hija, estoy ocupada, tú sabes, ya. Entonces, gracias a Dios, uno sabe que el Señor Jesucristo lo ha ido moldeando en eso y en muchas otras áreas. Entonces, de eso se trata, de morir a lo que teníamos antes y vivir con Cristo. Y qué promesa tan bonita que vamos a tener vida eterna con Él. Entonces, vale la pena y sufrimientos, consecuencias, listo, pero sabemos que más allá de eso viene una recompensa muy grande y es la que vale. Adelante. Bueno, hay muchas cosas que usted, a mí sí me ha gustado, o nos gustó mucho el baile, y nos gustó mucho, y todavía confieso, no puedo decir mentira, de que a mí me gusta la salsa, pero no por eso ya, yo pienso que eso no es tampoco mi pasión. Me gusta oír la música, me gusta oír las trompetas, me gusta oír los pianos, me gusta la música instrumental y todo eso también, porque música salsa instrumental también me gusta, pero no, ya eso no me motiva como a irme a una discoteca a emborracharme o a ir a escuchar esa música. O sea, a veces yo tengo todavía videos de salsa que me gustan, de La Fania, de Grupo Nietzsche, también me gusta la música de Richie Ray, la de Juan Luis Guerra y todas esas. Yo no sé si estoy en pecado, pero a mí sí me gusta, pero eso no, tampoco yo pienso que no me ha desviado. También ha cambiado mi vida muchas cosas. Conocer a Cristo, lo que yo antes hacía, yo ya no siento como ese remordimiento de ir a engañar a alguien o ir a incitar a alguien a que peque o a que tome trago conmigo, ¿no? Ya eso no, tanto eso sí, el Señor sí nos ha cambiado. Lo puedo decir con toda franqueza de que eso a mí no me motiva ya nada de eso. Yo siento que cuando estoy haciendo algo malo, el Espíritu Santo, siento que me reagulle. Entonces, con libertad sí puedo decir que sí, todavía me gusta escuchar la música de los 60, los 70, las baladas, que yo en mi juventud también eso me gusta, pero no la música de despecho y de todo eso ahora de que yo me mato, no, tampoco. Eso sí, ya no. Bueno, adelante. Bueno, Eh, mm, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando damos este paso
y lo hacemos de corazón, en nuestra mente albergamos que Jesucristo lo dio todo por nosotros, viene un cambio. Entonces, a medida que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón a Dios, al Espíritu Santo, Él va transformando, cambiando nuestra vida. A mí me molesta cuando una persona fuma y así esté lejos, el olor me llega, me fastidia. Me molesta cuando los cristianos son cristianos, se dicen ser cristianos y suena un disco de reggaetón, de salsa, bueno, de música y empiezan a tararearlo y empiezan a moverse. A mí me molesta porque yo digo, bueno, entonces, ¿dónde está esa fe? ¿Dónde está el cristianismo? ¿Dónde están las cosas de Dios? Entonces, en la oración hoy yo decía que, que Dios no comparte la gloria con nadie, la gloria es de Dios. Y si estamos en Dios, tenemos que ser, la palabra de Dios dice, santos. Santos es un caminar de santidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros, no sé si los estoy regañando, pero eso es lo que yo siento. Si se siente regañado don Carlos y Carolina, pues, bueno. Pero la palabra de Dios es verdad. Entonces, Dios dice, yo no comparto, no comparto. Mire, por eso Dios no tiene primos ni sobrinos, tiene solo hijos. Y Él los quiere que sean rectos, que no le metan cosas. Por ejemplo, si usted tiene un hijo y a escondidas, digamos así, le lleva vicio a la casa y todo eso, ¿usted se alegraría de eso? Yo creo que Dios tampoco. Adelante, pastor. Lina. Pastor, es que hace poco escuchaba en un video una frase muy bonita que me gustó mucho y decía, dos naturalezas laten en mi corazón. A la una la amo y a la otra la aborrezco. Dominará en ella a la cual yo más alimente. Entonces yo creo que ahí puede estar, si de pronto estamos haciendo algo malo, pero lo seguimos alimentando, eso va a crecer. Es una naturaleza que es una bendición y la otra aborrecemos, pero ¿a cuál vamos a alimentar más? Esa es la que va a dominar en nosotros. Adelante. La clave está en el efecto que nosotros produce. Digamos, una cosa es escuchar, otra oír, y también el efecto que produce, porque si la canción que estoy escuchando me conecta a un momento triste, deprimente, o me conecta hacia algo malo, como un adulterio o algo así, eso hay que sacarlo, eso hay que quitarlo. Pero hay otras personas, yo he ido experimentando, generalmente en muchas cosas tuve cambio radical. Yo nunca tomé, nunca fumé y muchas cosas Dios me libró, pero en cuestión de la música, fui una vez a visitar a un hermano que estudiaba conmigo y él era, pero de verdad seguidor de Leo Dan. Yo no sé cuántos discos grabó Leo Dan, pero fueron muchos, muchos. Y el hombre va contento de una manera muy normal y va poniendo su disco de Leo Dan. Yo pensaba que se iba a abrir la tierra y nos iba a tragar a todos vivos por haber puesto esa música. Entonces le hablé a un profesor, le dije, ¿cómo le parece que fulano de tal escuche? No, son procesos que se van dando y lo que usted tiene que mirar es, y que Dios sí se da cuenta, nosotros no, qué efecto produce en las personas. Esos son experiencias que vamos teniendo. Ninguno de nosotros podemos ponerle una medida a otra persona, cómo actuar, cómo vivir, cómo hacer. Solo la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos va guiando. Nos vamos a encontrar donde Pablo luchaba ahí, como decía Lina, con esas dos naturalezas. Versículo número 6 nos explica todos los anteriores versículos. Adelante, Lina María. Versión Dios habla hoy. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo.
para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Adelante. Versión 60, capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Adelante. Versión NBI capítulo 6, versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Adelante. La TLA dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Hay algo claro en nuestra vida. Anteriormente, no era si queríamos o no. Por ejemplo, yo vi suplicar, recoger colillas, lo que botaban las personas de pedacito de cigarrillo a los hijos del Señor que le estoy citando, y a mí nos tocaba ir a buscarle colillas para él fumar, porque según él no podía vivir sin fumar. Murió de problemas con el corazón porque nunca renunció a eso. Y yo le decía, pues lo he conocido y le decía el Señor Jesucristo, pero él miraba al Señor Jesucristo desde un punto de vista más bien como histórico, no como nosotros, como ustedes y yo, que es una persona que es una vivencia, que es una experiencia. Y luego otro hombre, buena persona también, bastante elevado en la cuestión intelectual, decía, ayúdeme con esta maldición, así decía, con esta maldición de vicio que yo tengo del cigarrillo. Estaba en reuniones cristianas, lo invitábamos porque asistió en algunas ocasiones y decía, yo me tengo que salir. Es algo que no puedo, que yo no puedo, me tengo que salir para fumar. Yo le decía, Jesucristo lo puede libertar, porque yo tuve la experiencia con varias personas que, como dice ahí don Antonio, el olor a cuadras, después de que, por ejemplo, con un hermano de apellido El Bermúdez, lo recuerdo mucho, fue una de las primeras experiencias. Les estoy hablando casi del Antiguo Testamento porque estoy hablando del año 75. Y entonces desde él ya era de unos 55 a 60 años y desde los 9 años fumaba. Él duró buen tiempo en la vida cristiana y se tenía que esconderse para fumar. A las 4 de la mañana se fumaba el primer cigarrillo y un día me habló y le dije, mire, entréguele eso a Dios, dígale a Dios que usted no ha podido por sus esfuerzos. Dígale al Señor, pero de corazón que usted necesita su ayuda. Y él daba el testimonio que se había ido al pueblo, compró su mercado, dentro del mercado compraba los paquetes esos de que traían docenas de cigarrillos, unos paquetes normal, y siempre las compraba de primero y las ponía en el fondo para que nadie se lo viera así tan fácilmente. Se fue a la casa, fue un domingo que lo compró, se fue a la casa el día lunes, a las 4 de la mañana fue a prender su cigarrillo y dice, mire, yo sentía que me salían colillas por la nariz, por los ojos, por las orejas, por la boca. Cuando terminé de vomitar, que finalmente casi no vomité nada, yo sentía que había un arrume de colilla de cigarrillos. Fue una experiencia tremenda, tremenda. Y ese hombre, pero a cuadras, se sentía ofendido con el olor al cigarrillo. Es que Dios sí cambia. Y aquí en Cali, igual con una señora, imagínense que pagaba servicio de taxi cuando se le acababan los cigarrillos, pagaba un taxi para que le trajera un paquete de cigarrillos a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Pero igual el Señor liberó. Esa es la nueva naturaleza que Dios nos da. Entonces ya nosotros, es donde están las tres clases de personas. El natural, que no entiende las cosas del Espíritu. El carnal, que entiende y es salvo,
pero todavía tiene actitudes, que era lo que pasaba en los de Corinto, tenía actitudes de no creyente. Y está el espiritual que ya está guiado, que ya está fortalecido y que está enseñado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en este versículo 6 nos está diciendo, antes no había opción. No había opción. Carlitos, ¿cuántas veces usted de pronto se propuso, no vuelvo yo a tomar, no vuelvo yo a andar de fiesta? ¿Cuántas veces así que se acuerde? Pues realmente no, pastor. Yo no me acuerdo que me haya propuesto no tomar, no, simplemente A ver, pues, ya no me renunciado. Sí, no, yo no he puesto a renunciar, no, simplemente ya el Señor me liberó Pero eso. antes cuando iba, por ejemplo, a una fiesta, una tomata y tenía dificultades, no, yo no vuelvo a tomar. ¿Nunca? Pues sí, uno sí, no vuelvo a tomar, con el guayabo no, sí, no vuelvo a tomar, pero ya, Mire, pero yo después alguien me decía lo siguiente, esto que usted está prohibiendo es una necesidad porque yo no prohíbo. Nosotros no prohibimos y a la gente dígale, no, yo no le prohíbo nada. Allá prohíben fumar. Ustedes nunca han oído decir que nosotros les prohibimos fumar. Allá prohíben tomar. Nunca prohibimos, les enseñamos, pero realmente a nadie le prohibimos. Entonces, eso que ustedes prohíben, yo tengo que pagar. Y me decía, pero ¿sabe qué es lo más difícil? Por supuesto, él me hablaba con groserías y todo eso. ¿Sabe qué es lo más difícil? Que yo el domingo en la mañana, cuando salgo de una discoteca después de haberme gastado la plata, estar borracho y estar tan mal, he hecho juramentos, me he arrodillado, me he hecho la señal de la cruz, le he prometido a Dios que nunca más. Pero ¿sabe qué? El jueves yo ya estoy con la necesidad de volver nuevamente al baile y a tomar y a estar allí en eso. ¿Por qué? Porque eso que usted siente es un vacío que solo lo llena Dios. Y nosotros los cristianos, cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ya no necesitamos eso, esa necesidad de todo eso, cualquiera que sea el vicio. Entonces, ese pecado se convierte en una necesidad porque es el alimento para el alma. Pero cuando Cristo entra, se alimenta el espíritu y el espíritu corrige o mantiene en orden el alma. Que Dios nos ayude. Qué bonito. Ya nosotros estamos libres de la esclavitud del pecado. Nos engaña el diablo, pero ya no es por obligación, sino porque nosotros cedemos, porque nosotros queremos. Eso hay que enseñarle a la gente. Versículo número 7, Lina María. Versión Dios habla hoy. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Adelante. La versión 60 dice así en el verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Adelante. Versión NBI, capítulo 6, versículo 7. Porque el que muere queda liberado del pecado. Adelante. un muerto está libre del poder del pecado. Adelante. Dice la versión TLA, al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Dice cómo el apóstol Pablo lo vivía, que él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando nosotros decimos, no, yo me separé de eso, yo estoy muerto a eso, ya olvídese. Versículo número 8, Lina María. Versión Dios habla hoy. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Adelante. Versión 60, verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Adelante. Versión NBI, capítulo 6, versículo 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Adelante. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Quisiera que habláramos en estos minutos. Todavía tenemos media hora de programa. Pensaba que... Pero de todas maneras, ustedes están captando
la importancia del bautismo, la importancia de lo que el Señor inspira, el Espíritu Santo inspira a Pablo para transmitir a la iglesia lo que estamos realmente o lo que hicimos el día que fuimos bautizados, cómo estamos declarando todas estas bendiciones, todas estas promesas, todas estas verdades que en Dios nos ha entregado. Lina María. Sí, pastor, lo decía ahora, son versículos que nos tienen que llenar de esperanza, bueno, a nosotros y a los que vayan a dar ese paso, pues es una bendición una bendición más que van a recibir, porque morimos a eso que ya veníamos trayendo desde nuestra vida pasada, pero vivimos en esa esperanza de que ya no estamos solos, de que ya el pecado no nos gobierna, de que ya no somos dominados por el pecado, sino que ahora pues es una decisión de nosotros mismos y tenemos la esperanza de que hay algo más, o sea, no lo limitamos a lo que hay acá, sino que hay algo más grande que todo esto, que es vivir con Cristo eternamente. Adelante. Sí, pastor, pues yo creo que nuestra esperanza es esa, ¿verdad? Si morimos con Cristo, si nos guardamos y si mantenemos este cuerpo como si estuviera muerto al pecado, entonces también tenemos la esperanza que vamos a vivir con Él, con todas las promesas que vienen, estando con Cristo, esa vida eterna, ahí nos mantenemos, en esa esperanza que si morimos y vivimos como muertos para el pecado, pues también viviremos con Cristo y vamos a gozar de todo lo que Él nos promete. Adelante. Bueno, yo creo que la vida eterna con Cristo debe ser la mayor motivación para nosotros, lo que nos lleva, lo que nos debe de llevar a esa persistencia, a ir quitando poco a poco, como decía, vi una lectura que decía las sanguijuelas que nos quieran como separar del lado del Señor, ¿no? Entonces sabemos que al morir en ese pecado ya depende 100%, bueno, 100% no, ya depende igual de nosotros, de la mano del Señor Jesucristo para nosotros ir progresando, porque no me acuerdo el versículo donde dice que es mejor, se me olvidó, que es mejor no haber nacido, o sea, que el que busca del Señor y se aparta deseará no haber nacido, no me acuerdo cuál es, pero entonces eso es una muestra que nosotros vemos porque una persona que se ha alejado de ciertas cosas como el licor o la droga o alguna otra cosa que lo tiene aferrado, bueno, eso nos sucede a muchas personas, y apartarse del Señor para volver a lo mismo, pienso yo y he visto que les vuelve como mucho más fuerte el pecado, ¿no? Como que se aferran más y ahí sí ya para que vuelvan nuevamente a los caminos del Señor se hace como muchísimo más difícil, el trabajo es más, pero más difícil. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad, le toca ya a nosotros hacer lo posible, o sea, pedir mucho dominio propio al Señor para nosotros manejar e irnos apartando. El Espíritu Santo trabaja de una manera que, bueno, como dice Lina, uno ni siquiera se lo imagina, pero ya cuando uno menos piense, ya va dejando cosas. Entonces lo importante es eso, mantenernos firmes, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza para podernos ir despegando de todo, porque incluso la mentira, obviamente, muchas veces uno por una mentira crea otra mentira y otra y otra y otra hasta que se vuelve algo grandísimo. ¿Ya? Esa es como la más habitual, también la ira, cosas así que uno sabe que Dios lo hace reflexionar, que uno está fallando. Entonces, esa es la importancia de nosotros poder en la carne pedir la guía para que el Señor
por medio de su Santo Espíritu nos vaya ayudando pues para ir despojando todas esas sanguijuelas como vi yo, las sanguijuelas, y nos quitando las sanguijuelas de nuestra vida para que no caigamos en pecado. Adelante. Ese privilegio que tenemos ya de nuestra nueva vida con el Cristo Jesús, ese privilegio ya de todo lo que el Señor nos va cambiando con el proceso que llevamos, todos los frutos, todo lo que sentimos ese gozo, esa paz que antes no teníamos. Y sabemos que así pasemos por dificultades y por problemas, siempre el Señor nos da como esa luz, nos da esa paz, ese gozo y la esperanza que tenemos de que si aquí en la tierra ya sentimos ese privilegio, esa nueva vida, ese resultado de si somos obedientes, también y cuidar nuestra salvación, ¿cómo será cuando tengamos la vida eterna con el Señor? Yo estoy muy agradecido con Dios porque sí, nos ha cambiado, nos ha dado un mejor vivir, tener como dije, ese gozo, esa paz que uno siente que nadie nos la puede dar sino Él. Entonces, ese es un privilegio muy grande. Otra cosa lo que yo pienso que no debemos hacer es pecar y pedir perdón y acostumbrarnos a pecar y a estar pidiendo perdón. ¿Sí? A nosotros nos enseñaron que uno, si peca, a pecado diario o con arrepentimiento diario, pero no como que eso se vuelva como muy común en nosotros estar pecando y pidiendo perdón, sino realmente cambiar nuestra vida, porque eso es lo que realmente nos favorece y nos ayuda a tener una vida mucho más agradable para el Señor. Adelante. Bueno, como cristianos, la palabra dice que en el bautismo morimos con Cristo y como cristianos debemos es creer todo lo que Dios ha dispuesto a nuestra disposición, tener una vida correcta, ese caminar con Cristo y de saber que estaremos con el Creador, con el dueño de todas las cosas. Nosotros como cristianos debemos es creernos eso, que Dios es real, que Dios existe. Por ejemplo, aquí dice, los muertos ya no tienen pecado, no. Los que venimos a Cristo, entonces, y si lo hacemos de todo corazón, el pecado no tiene influencia en nosotros. Y como lo han dicho ustedes, si permitimos que el pecado entre, si permitimos que el enemigo nos engañe, el enemigo puede ser dinero, el enemigo puede ser un familiar, aún la esposa o el esposo, la novia o lo que sea. Entonces, si damos cabida a esos dardos o a esas palabras y accedemos, entonces pecado. Pero Dios nos da la libertad para estar con eso. Entonces, nosotros tomamos la decisión si aceptamos pecar o no aceptamos. Adelante, pastor. Bueno, hay un problema que es el pecado. Si me ponen a hacer un resumen, a ver si es algo bueno para hacer resumen. Hay un problema que es el pecado. Eso está en todos. Le llaman pecado original, el pecado inherente. Hay un problema que es el pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo, encontramos el remedio para ser perdonados, ser restaurados y ser puestos en un nuevo lugar. Ese acto lo hemos repetido, se llama justificación, y ahora en la casa que debemos de vivir se llama santidad. Sin embargo, continúan luchando contra nosotros la naturaleza, lo que el apóstol Santiago decía, la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne, lo que nosotros mismos generamos, que lo que está en nosotros allí, dependiendo de que tanto el Espíritu Santo ha avanzado y domina nuestra vida, se va a manifestar.
Porque algunos decían, no, pues yo soy tentado, pero de parte de Dios. En Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Eso no. Entonces, ahí tenemos que nosotros mirar dónde va a saltarnos, como diría don Antonio, la liebre. ¿Dónde es que va a aparecer alguna de esas deseos, de esas cosas que Dios dice no lo hagan, que serían las concupiscencias? Por otro lado, tenemos el otro origen de nuestra tentación y de empujarnos hacia el pecado, que es Satanás. La Biblia dice que como león rugiente anda buscando a quien devorar, pero la Biblia dice para que no ignoren las astucias, artimañas, bueno, todos los planes que Satanás tiene para engañarnos. En 2 Corintios 2:11 habla. Entonces nosotros tenemos que tener muy que presente y alerta qué puede utilizar el diablo para atacarnos aún estando en la casa, llamémosle la casa de la santidad. Entonces hemos visto, el remedio para el pecado, ya nos libramos del pecado. Ahora el apóstol dice, les voy a enseñar cómo ha sido la pelea con el pecado. El pecado lo trajo el diablo al mundo. Ahí bien. Y a través de Adán se lo transmite al ser humano. Y estuvo esclavo y con todas las consecuencias. Pero vino Cristo, pagó por el pecado y nos hace libres. Ahora estamos libres, están en una casa de ustedes guardados. ¿Cómo hacen para mantenerse así, como diríamos por allí, fieles y firmes? Pues manteniéndonos muertos al pecado. Nos va dando las claves. Mueren al pecado. Eso fue lo que ustedes hicieron cuando se bautizaron. Se murieron al pecado. Como cuando uno está aquí y escucha algo por allá afuera y dice, no me importa eso que están regalando, que están vendiendo, que están haciendo. Me importa cero eso que está por allá afuera. No me interesa. Entonces, se utiliza o se refuerza esa enseñanza con lo del bautismo. Y nosotros lo resumimos. Cuando usted es sumergido, simboliza que estamos enterrando su antigua vida. Fue ya perdonada, pero como que se hubiera muerto y lo estamos enterrando luego. Cuando usted se levanta como resucitó a la nueva vida. Pero eso no es simplemente una ceremonia, sino es algo que implica una verdad espiritual. Usted está declarando una verdad espiritual. Así como la idolatría está no en el cuadro y en la imagen y en eso, no. La idolatría está en nuestro corazón, en nuestra mente. Igual entonces, nuestra vida cristiana no está afuera, no está en el acto real así de que lo sumergieron, lo sacaron, sino en lo que significa o debe significar para nosotros el bautismo, que es lo que estamos viendo. Así que insiste aquí, el apóstol le dice, ustedes ya están muertos, ya están libres, tranquilos, manténganse allí. A eso se le llama santidad. Pues la santidad la sobreaguamos, la volvimos muy diluida y le estamos dando aplicaciones a veces equivocadas, porque nuestros gustos no son lo que marca la santidad de Dios. Ojo, tenemos que ir a la palabra. Como hay alimentos que no nos gustan, pues a las otras personas les gustan, pero a nosotros no. Hay músicas que a nosotros nos gustan, a otros no. Y Dios va obrando. Lo que sí tiene es que mirarse a dónde nos conduce lo que estamos haciendo. Eso sí, hay que mirarlo. Romanos, desde el capítulo 14 en adelante, comienza a tratar eso. Dice, mire, la comida, los días, todas esas cosas que son tropiezo para los demás, no lo hagan, porque Jesucristo murió por esa persona y se salva. Imagínense uno como anulando la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso se complica. Bueno, estamos aquí. Mañana esperamos con la ayuda de Dios seguir con esta parte. Es bonita. Yo espero que ustedes le estén cogiendo la idea, porque cuando lleguemos al capítulo número 7 vamos a ver esas dos naturalezas luchando.
Y si luchaban en el apóstol Pablo, porque uno dice, no, pero el apóstol Pablo yendo al cielo, el apóstol Pablo escuchando directamente a Jesucristo, el apóstol Pablo que un ángel le habló cuando estaba por allá en la tormenta del mar, el apóstol, ¿cómo era que seguía en esa lucha espiritual? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, eso nos va a ayudar muchísimo. Estos programas van a ser retransmitidos porque estábamos transmitiendo en vivo. Es decir, a la vez el Vida en Armonía y el devocional se estaba transmitiendo directamente a la vez, a las dos. Entonces arreglamos con Esteban, nuestro manager ahí de todas esas comunicaciones, que los vamos a emitir, va a quedar grabado y luego va a ser puesto en Facebook para poder ver. Así que mis hermanas, el devocional, pueden entrar inmediatamente, les demos cambio. Ya no tenemos que esperar porque para hacer esas transmisiones en vivo habría que dar esos espacios. Entonces va a retransmitirse, pero ya no se va a estar transmitiendo en vivo. Y esto también hablamos con Esteban, que hará que las personas quieran venir para unirse aquí con nosotros en Meet. Y estamos mirando también las nuevas tecnologías de WhatsApp y todas estas cosas para informarles a ustedes de las programaciones que estamos llevando a cabo y estamos haciendo todo lo posible. Así que desde Cali, Colombia, gratitud a Dios, gratitud a ustedes que me acompañan, los que están aquí en este momento, los que están en radio y también los que nos van a ver y oír por Facebook. Así que hasta la próxima, si Dios nos presta la vida. Adelante los del devocional.